Buenas tardes, gente. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Yo soy. Yo soy. Esto es Pedal Quest. En este programa, que creo que voy a llamar La Oda al Pod, a la Podonga. La Oda a los Pod, de Line 6. Em, yo acá tengo un Pod 2.0 que es bastante viejito. De los productos de Line 6, este fue el primero que tuve hace muchos años, capaz que alrededor de 2008. Fue uno de mis primeros equipos de música junto a lo que sería pedales y pedaleras multiefectos. Y hoy en día sigue siendo uno de mis favoritos al punto en que yo en su momento el Pod 2.0 lo vendí, pero me lo compré de vuelta porque me gustan mucho los sonidos que tiene, a pesar de que más que nada se puede usar eh, preamplificadores, no tanto efectos como en los otros pods. Eh, yo no voy a hacer una demostración en este video, solamente quería contar un poco mi historia con la INSIX. Es una empresa que sacó productos que a mí me gustaron bastante, por lo general, a pesar de que ya tuve experiencias bastante malas, eh, de cosas engorrosas, eh, y que hoy en día sigo teniendo esos problemas, pero que tienen solución. Sin embargo, eh, quería mostrar, bueno, de vuelta, eh, yo empecé a coleccionar en pandemia los pod. Tengo acá un pod 2.0. Acá tengo un pod X3, que este lo conseguí después de vender mi pedalera pod X3 Live, con la que grabé bastante buena música, aún no estando conforme con los sonidos, pero saqué buenos sonidos en realidad. Eh, y que luego me pasé a una pod X3 de, de los riñones, o como se les diga, los BIN, eh, con el que tuve peores resultados, la verdad. Tonos que sonaban peor, pero porque me desacostumbré a la Pod X3 Live, donde yo de alguna forma tuve un nivel de simpleza más alto. Eh, la Pod X3 se caracterizaba por ser eh, una Pod XT. En general, los sonidos que tenía eran de un Pod XT, sumándole la posibilidad de tener dos cadenas en paralelo. Eh, que en la Pod X3 Live no resultó ser muy práctico, que digamos. La verdad que no, porque cuando querías cambiar de cadena, que la idea era cambiar de cadena para cambiar de preamplificador, es decir, pasar de un preamplificador de high gain, por ejemplo, distorsionado, a uno limpio. Pero cuando cambiabas de cadena, cambiabas de toda la cadena de efectos. Entonces habían dos cadenas distintas. Quiere decir un delay distinto que por ahí estaba apagado o estaba prendido, un reverb distinto, un efecto de modulación distinto y una sección de pedales que en su mayoría eran pedales de tono, pero también habían algunas cosas más, unas cuantas cosas más. Entonces eso lo hacía poco práctico, que en la línea de Pod HD eso lo solucionaron, queriendo decir que cambiabas de cadena y lo que podías hacer era cambiar de preamplificador nada más, manteniendo el resto de la cadena que siendo el mismo. Si querías, podía ser opcional. Y
El Pod X3, uno de los problemas que tenía, a pesar de ser un pedal, Pod X3 Live siendo una pedalera y el Pod X3 el riñón, siendo procesadores eh, no muy viejos, no tenías la posibilidad, había una limitación de que no tenías la posibilidad de cambiar el orden de los efectos de la forma que vos quieras, sino que era una forma de tenías para elegir esto o aquello, post o pre. Sin embargo, el Pod X3 para mí se me volvió uno de mis favoritos porque puedo sacar un tipo de tono de guitarra el que cuando hago un blend de tonos, que es algo bastante útil a la hora de grabar, eh, podías hacer un blend de tonos, eh, donde podía mezclar, por ejemplo, algún tipo de fuzz en particular, como los fuzz octavo arriba que tenían los Pod X3, que no están en el Pod HD, no están los mismos, eso se pierde. Hay otros fuzz octavo arriba, pero en el Pod X3 podía sacar unos tonos cyberpunk, que estaban muy buenos. Eh, mi colección de pedales y mis diagramas de pensar pedalboards distintas, por lo general siempre se centraba en algún núcleo, en algún procesador importante, y por lo general eran los pod, de donde salían mis preamplificadores. Porque yo me gustaban las cosas portátiles, las cosas compactas, no usar amplificadores. Entonces me acostumbré a Line 6. Del Pod X3 lo que puedo decir que una de las peores cosas que tiene, que donde fallaba bastante, eran los simuladores de parlantes. La mayoría sonaban bastante mal y, y se podían compensar haciendo los blends de tonos, pero era el doble de trabajo en todo. Eh, y en general los pod lo que tienen es que tienden a clipear. Tenés que configurarlos de una manera tal, cada uno de los presets que vayas armando, cada uno de los parches, de una forma en que no clipen justamente. Y es un tema. Eso también pasa en los plugins BST. Eh, yo pasé de tener un pod 2.0, pasé luego a una pod X3 Live. Pero mi idea original era conseguir un pod HD 500. Eso fue hace mucho tiempo, hace varios años, unos 10 años ya. Yo no tenía la plata para hacer eso, entonces me acostumbré a la pod X3 Live, que tenía ciertos problemas, tenía cosas como el Wami que yo quería usar no era de buena calidad, era parecida de juguete. Los sintetizadores que tenía también eran de juguete, pero hoy en día le sé dar un poco más de provecho a esos efectos, aprovechando esas limitaciones que tiene. eh, pero bueno, sin darle vueltas, si uno quiere un Wami, quiere que suene bien, sin problemas de traqueo. Eh, y si tiene características polifónicas, mejor aún. Eh, y eso en el Pod HD desktop o HD 500, HD 300, 400, eso está solucionado. Y en la serie M9, M5, M13 tienen el mismo Wami, los mismos efectos. Quiere decir que tienen la misma calidad. Eh, no son
que sería una tanda distinta de efectos a los que están en el Pod X3. Em, yo en pandemia traté de conseguir un Pod HD 500, pero vi que me era posible tener un Pod HD desktop, el que acabo de mostrar. Y me gustó bastante, está muy bueno. Está muy buena la calidad de los efectos, me parece espectacular. Yo una cosa que puedo hablar de mí acerca de la búsqueda del tono es que eh, no aspiro a algo tan actual. Eso es una suerte que tengo yo. No aspiro a Fractal, no aspiro a Quad Cortex. Puedo llegar a entender por qué motivos alguna persona puede usar eso, sea profesional o no, con motivos profesionales. Pero yo desde hace mucho tiempo aspiro a tener un Pod HD 500. La única diferencia comparado con otras épocas es que si bien el Pod HD Desktop con los simuladores de parlantes que tiene, yo ya logré los tonos que a mí me gustaban y con algún pedal de preamplificador, pedales simples digo, también logré los tonos que yo buscaba. Yo no aspiro a Fractal, no aspiro a Quad Cortex, aspiro a una Pod HD 500. Con la diferencia que hoy en día yo prefiero tener cargadores de impulsos. Y hoy en día existen los cargadores de impulsos en formato de pedal. Un cargador de impulsos le da una vida mucho mejor a algo como el Pod 2.0, que es del año 2000, 2001, por ahí anda. Si bien algunos, no digo todos, hay algunos que son malísimos, algunos preamps, algunas simulaciones de parlantes son malos, tienen algunos que no están mal, que están bastante bien, no son lo mejor, pero están bastante bien, que incluso con una facilidad mucho más grande podés llegar a encontrar simulaciones de parlantes que están mejor, que esto es raro de la IN6, que están mejor que los de un Pod X3, que no es más que un Pod XT. Yo la Pod XT en algún momento, el Pod XT Live, la pedalera, la habré querido tener, cuando la vi me pareció fascinante, pero menos mal que no la tuve. Y cuando me metí en el mundo de los tonos paralelos del Pod X3, empecé a ver que podía hacer mezclas de tonos, empecé a ver que podía experimentar con doble tracking automático, si me las ingeniaba y pensaba una cadena de efectos que pueda imitar ese tipo de sonido sin tener que grabar dos tomas por separado, y empecé a trasladar esa forma de tener ese sonido a mi pedalera, haciendo que la pedalera sea estéreo, implicando eso que tenga el doble de cables, pero también queriendo trasladar ese tipo de sonido en vivo también, no solo a mis discos. Así que yo hoy en día soy muy de usar un doubler, pero también de usar un cargador de impulsos. Hoy en día uso de cargador de impulsos, pasé de usar un Cubase Cube Baby que estaba bastante bien, pero me daba algunos problemas. Pasé a tener un Flama Cab.
un pedal Flamacap. Que también sé que están buenas las opciones Mue Radar, AMTS P100, son buenas opciones. Eh, y bueno, yo cada tipo de pedalboard que iba diseñando, es como que mi mente está dividida en distintas instancias de pedalboards con distintos sets de pedales. Como decía, tenían como núcleo y siguen teniendo como núcleo algún producto de Line 6. Hay una pedalera donde yo pienso en pedales individuales, donde eh, me gustaría tener un Line 6 M9. No será un núcleo, no será un núcleo de tonos, pero será la multiefectos donde tengo simplificado de alguna manera es todo lo que es modulaciones y eh, efectos espaciales. Em, Sin embargo, la última pedalboard a la que apuntaría conseguir es una Pod H500 con otro par de pedales, posiblemente con Boss PS3 y algunos pedales más que tengan que ver con chiptune y con glitch. Eh, pero bueno, eh, lo que tendría que hacer en ese caso es seguramente pasar de estar con este experimento de coleccionista de wars que son medias cyberpunk, medias monstruosas, que son injertos de cosas, a pasar a algo más simple, porque si no por lo general estoy pasando de tener una board que sea experimental en casa, pero apuntando a tener una board simplificada, o sea, que pueda hacer lo mismo, pero simplificada para poder salir a tocar a sala de ensayo y a tocar en vivo. Pero que de todas formas yo seguiría coleccionando, teniendo otros pedales en casa. Eh, Así que podría simplificar teniendo de vuelta un producto de Line 6 que a mí me gusta mucho, que desde hace muchos años me gusta, y sería una forma de ponerle cierre a mi búsqueda de sonidos. Sin embargo, va a pasar tiempo y en el tiempo que pase yo planeo poder hacer todas las demos y reviews posibles de los equipos que fui teniendo y poder documentarlos en este canal. Eh, Va a haber bastante tiempo hasta que pase eso y, y bueno, en algún momento me iré desprendiendo de la colección. Sin más que decirles, yo de vuelta lo que les estoy diciendo es que estos productos pueden parecer obsoletos para muchas personas, pero si se fijan en casas de música se siguen vendiendo. Eh, Hay productos que son más recientes y son muy buenos como la N6M9 que se siguen vendiendo y a pesar de eso están discontinuados y no son productos baratos tampoco. Ya, ya nada es barato. Eh, pero si les gusta, no les den más vueltas. Eh, Hay una cuestión de gustos donde es más importante eh, la inspiración que nos puede generar el tener un cierto equipo. Es como decir
porque uno está más cómodo tocando, fluye más con una guitarra que con otra. Lo mismo pasa con los equipos de música, los pedales. Eh, si a uno le gusta, por más que no suene súper espectacular, eh, influye en la inspiración, bueno, la respuesta está ahí. Así que nada, no alargo más el video. Los que lo vieron, muchas gracias por quedarse. Si pueden, suscríbanse al canal. Van a ver demostraciones de sonidos de Pod X3, sonidos de Pod HD y de algunos equipos más, donde voy a hacer unas demostraciones de sonidos de chiptune. Así que nos vemos en otro video. Saludos.